Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Comentarle que hoy jueves 7 de diciembre se registró un sismo aproximadamente a las 14 horas con 3 minutos. Le tendremos los detalles. Soy Laura Murillo y de esta manera comenzamos. La Corte analizó validez de reforma a la Constitución de Baja California, que protege derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La Defensoría Pública Federal ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los sectores vulnerables. No es inconstitucional la pérdida de la patria potestad del padre o madre que deja de pagar los alimentos por 90 días sin causa justificada. Como le comentaba hace unos momentos, se registró un sismo y de acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, ocurrió a 16 kilómetros al oeste de Chautla de Tapia, Puebla, y su magnitud fue de 5.7 grados. Aquí en la Ciudad de México el movimiento se alcanzó a sentir. Esperamos que usted y su familia se encuentren muy bien, ya sea en su espacio laboral o en su hogar. Ya entrando en los temas jurídicos, en su recién reciente de la sesión del Pleno de la Suprema Corte, desestimó una acción de inconstitucionalidad en la que se pedía invalidar la reforma al artículo 7º, apartado A, párrafos del 4º al 15º, que regulan derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf proponía su invalidez debido a que no hubo una consulta previa informada, pues no solo se incluyeron derechos político-electorales de dichas comunidades, motivo por el cual se proponía su invalidez. Quienes se pronunciaron en contra del proyecto advirtieron que lo único que impugnó el partido Movimiento Ciudadano fue lo relacionado con los derechos político-electorales, en donde estimaron la consulta sí fue adecuada. Siempre he considerado que el derecho a la consulta para las poblaciones indígenas y afromexicanas es un derecho el más fundamental para estas comunidades. Es la única forma de poder acceder en lo que está en la base de su derecho a la libre autodeterminación y poder participar en los procesos legislativos que les afectan. Yo sí creo que en el presente caso, si el contenido normativo de los preceptos bajo consulta son los mismos que reproduce nuestra Constitución y el estándar no debe ser tan alto, no hay una afectación de algún derecho de los pueblos o comunidades indígenas. El Pleno también invalidó el decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro por violaciones graves al proceso legislativo que afectaron la deliberación democrática. Disposiciones que, entre otras cosas, regulaban aspectos relacionados con la paridad, además de derechos políticos de personas indígenas y con discapacidad, entre otros aspectos. La primera sala estableció como criterio que en el proceso penal acusatorio, la sentencia que resuelve la apelación puede ser dictada de plano y sin sustanciación cuando no se haya celebrado audiencia de aclaración de alegatos. Detalló que la forma en que el Tribunal de Apelación debe dictar la sentencia que resuelva el recurso de apelación dependerá de que se haya celebrado la audiencia de aclaración de alegatos. Ello es así debido a que es en esta audiencia que quien integra el órgano de alzada podrá pedir aclarar algún punto del que se tenga duda sobre los agravios y finaliza con el dictado de la sentencia de manera oral en la misma audiencia cuando el órgano jurisdiccional considere tener los elementos necesarios para resolver o por escrito dentro de los 3 días siguientes a la propia audiencia. Por el contrario, de no solicitarse la celebración de esa audiencia, el Tribunal de Apelación podrá dictar la sentencia respectiva de plano sin una tramitación especial y de inmediato, con base en los argumentos planteados en los agravios del escrito de recurso de apelación y su contestación. Y al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, la primera sala de la Corte determinó que el juicio de amparo no es improcedente cuando quien lo promueve paralelamente interpone un incidente de nulidad contra la notificación del acto cuya inconstitucionalidad se reclama.
ya que de declarar su improcedencia existe el riesgo de dejar sin defensa a la persona que lo solicita, pues el acto contra el cual pide la protección subsistirá en sus términos independientemente de que la notificación hubiese sido correcta o incorrecta. Pues explicó que el incidente de nulidad de notificación no tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, sino únicamente deja sin efectos la notificación controvertida con el fin de que se vuelva a realizar conforme a lo previsto en la ley aplicable. La primera sala también determinó que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación respeta el principio de seguridad jurídica, pues permite a las personas comprender que los actos mediante los que reconozcan de manera expresa o tácita que existe una deuda a su cargo, interrumpe el término para su prescripción. Tal interrupción puede acontecer tantas veces como la persona reconozca el adeudo, sin importar si lo hace mediante la interposición de un medio de defensa en contra del adeudo, pues lo relevante en este caso es que el contribuyente reconozca su existencia. La sala indicó que no es necesario que el artículo prevea un catálogo de supuestos que puedan clasificarse como reconocimiento expreso o tácito, pues existen varias maneras de generar ese reconocimiento, lo que será definido en cada caso por la persona juzgadora. Además, precisó que las normas fiscales que contemplan los casos en los que prescribe un adeudo fiscal y los supuestos de interrupción o suspensión del plazo no constituyen sanciones, por lo que no es factible analizarles a la luz del principio de presunción de inocencia. La segunda sala de la Corte determinó que el procedimiento de imposición de sanciones previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento respeta el principio de presunción de inocencia. En el caso, el INAI impuso una multa a una institución bancaria por actuar con negligencia en la tramitación y respuesta de acceso a los datos personales de una ciudadana que requirió información sobre sus datos sin recibir respuesta. La sala explicó que el procedimiento de imposición de sanciones respeta el principio de presunción de inocencia porque el INAI solo determina si el posible infractor es acreedor a una multa una vez que se agotan todas las etapas del procedimiento. Y al rendir su informe de labores 2022-2023, la directora de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, ratificó el compromiso de la institución con la defensa de los derechos humanos de las personas a través de la solución pacífica de los conflictos, con el fin de transformar realidades sociales y desigualdades. Aseguró que la institución a su cargo brinda servicios de defensa y representación de calidad. Para ello, se impulsan acciones para consolidar el servicio civil de carrera y se fortalece la capacitación de sus integrantes. En un contexto de ataques a la judicatura, el IFDP reivindica día tras día la legitimidad del trabajo que hacemos al oponer un discurso de derechos y de solución pacífica de conflictos, llevando las controversias legales de nuestros usuarios al campo de litigio, con la convicción del poder que tiene el derecho para transformar la realidad social y la desigualdad. Todo ello con la mira puesta en seguir garantizando servicios de defensa y representación de calidad que sean prestados con sensibilidad para escuchar y acompañar a las personas. En este marco se entregaron las preseas Ponciano Arriaga y Jacinto Pallares a las personas con mejor desempeño jurídico, que fueron la defensora pública Carla María Castañeda Juárez y la asesora jurídica Cecilia Teresita Rodríguez Rojo, respectivamente. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández expresó su reconocimiento por el compromiso que las personas defensoras tienen con la sociedad. Lo único que siento en estos momentos es un profundo orgullo de pertenecer a esta institución. Es un compromiso que tenemos con la sociedad, nuestra dedicación, nuestra responsabilidad es impresionante. Los felicito a todos y nos debemos sentir muy, muy orgullosos. Y en otra información, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la lista con las 189 aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para participar en el primer concurso interno de oposición para la designación de juezas de distrito especializadas en el sistema penal acusatorio.
También publicó la lista de las 390 personas que cumplieron con los requisitos de ley para participar en el primer concurso interno de oposición para la designación de juezas y jueces de distrito especializadas en el sistema penal acusatorio. Las personas aceptadas a estos concursos deberán presentarse el martes 9 de enero de 2024 en la sede central de la Escuela Federal de Formación Judicial para resolver el cuestionario correspondiente a la primera etapa. En cada uno de los concursos se tiene el propósito de cubrir 30 plazas, es decir, hay 60 lugares disponibles. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, el Tribunal Electoral reducirá gastos sin afectar la justicia electoral oportuna en 2024. Continuamos con las noticias. Para erradicar la violencia que afecta a 1 de cada 3 mujeres, se requiere algo más que acciones proactivas. Para ello es necesario empoderarlas y convertirlas en agentes de cambio. Además, es indispensable analizar los casos desde una perspectiva interseccional con el fin de analizar el contexto en el que se registran los hechos de violencia para erradicar las causas que la generan. Lo anterior lo manifestó la magistrada Gloria Avesia Solano, quien agregó que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres y grupos vulnerables proviene de grupos que detentan el poder. Empoderar a la juventud, las respuestas centradas en las supervivientes, institucionalizar la prevención. Esas son las acciones que se proponen desde la ONU para ir superando aspectos relacionados con la violencia contra las mujeres. En otra información, el Tribunal Electoral aseguró que a pesar de que el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para 2024, mismo que asciende a 3.622.452.000, es menor en 6.9% al proyectado, el ajuste no pone en riesgo la operación de la institución ni el cumplimiento de su mandato. La Comisión de Administración aprobó ajustes en diversas partidas del gasto operativo sin afectar los recursos para garantizar una impartición de justicia electoral oportuna y centrada en las personas de cara a las elecciones del próximo año. El 95% del ajuste impacta el gasto administrativo, lo que incluye comisiones oficiales, actividades de vinculación y orden social, así como gastos de alimentación. Esto con el fin de garantizar la contratación de personal eventual suficiente en las áreas jurisdiccionales para que la resolución de los conflictos electorales se registre en el menor tiempo posible y se hagan valer los derechos de todas las personas con esta decisión. Actúa con racionalidad, responsabilidad y compromiso social en favor de la democracia. Y el Pleno Regional en Materia Civil de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que la fracción séptima del artículo 444 del Código Civil del Estado de Nuevo León, que priva de la patria potestad al padre o la madre que incumple con la obligación alimentaria por más de 90 días, es constitucional, pues advierte que no se trata de una medida excesiva ni desproporcionada frente al riesgo que enfrentan los infantes en caso de la falta de suministros de los alimentos. Explicó que la medida persigue un fin constitucionalmente válido, que es la salvaguarda de los alimentos que corresponden al menor. Es idónea, pues no permite que el obligado otorgue a su arbitrio los alimentos. También es necesaria porque garantiza los alimentos que necesita el infante para su subsistencia y proporcional porque constituye el pilar de su protección. Durante 2023, el Poder Judicial de Jalisco incrementó el número de casos que ingresaron, con 133.087, de los cuales se resolvieron 64.438, un porcentaje de efectividad del 51%, mientras que los juzgados en línea han atendido 491 solicitudes.
Juezas y jueces civiles, familiares, mercantiles y penales de Aguascalientes participaron en la capacitación denominada Clínicas Procesales 2023 para mejorar los procesos jurisdiccionales en beneficio de la población. El magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Arturo Nale García, indicó que es ilógica e inexplicable la reducción al Poder Judicial para 2024 aprobada por el Congreso, ya que es insuficiente incluso para el gasto corriente del año, por lo que entorpecerá la administración de justicia. El Poder Judicial de Yucatán construirá una sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad que formará parte del modelo integral de testimonio especializado para niñas, niños y adolescentes en contacto con procesos penales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y los jóvenes que comparten a través de las redes sociales imágenes íntimas de mujeres a las que conocen no son conscientes del impacto que esto puede llegar a tener en la vida de ellas, lamentó el investigador del INACIPE, Alberto Nava. Señaló que gracias a la joven Olimpia Coral, quien impulsó una reforma al Código Penal para castigar con hasta 8 años de prisión la violencia digital, hasta el momento 29 estados ya reconocen y sancionan estas conductas que violan los derechos de las mujeres. Logró convertir o revertir esa situación para que las legislaturas poco a poco vayan adoptando normas y tipos penales que sancionen la violencia digital. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Agradezco su atención, que tenga excelente tarde. Hasta pronto.